¿Aló? Hola Juan Carlos. Dame. Ok, ¿aló? ¿Me escuchan en casa? Sí, Juan Carlos, sí se escucha. Ok, creo que le tengo que subir esto. Listo. Hola, muy bien. Entonces, espero que me estén viendo y que se esté escuchando perfectamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a continuar? La clase anterior estuvimos en qué quedamos. ¿Quién me recuerda en qué quedamos? Hablando acerca de las estructuras, ¿no? De concreto pretensado, que sería esto de los elementos, ¿no? Terminamos creo que en vigas, me parece. En las vigas de cajón. Vigas cajón postensadas. ¿Estás de acá? Sí. Eso. Y hablamos del cable, ¿es verdad? ¿O no alcanzamos a hablar del cable? No se hablamos. Sí. De cómo funciona y lo que genera de fuerzas, la contraflecha, etcétera, ¿no? Sí, sí alcanzamos a ver eso. Bueno, entonces, digamos que en este punto, estos elementos serían estos tipos de puentes que hemos visto, o sea, los vigas losa, los vigas T y los vigas cajón, son los puentes que nosotros vamos a decir que su funcionamiento o su forma de resistir las cargas va a ser mediante la flexión de la viga, ¿sí? Entonces, nosotros automáticamente como ingenieros vemos un elemento que está horizontal, apoyado por elementos verticales. ¿Qué pasó aquí? ¿Se cerró? Ay, qué cosita. Automáticamente asumimos que es un elemento de viga y que la forma como resiste es cuando la viga se fleja. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, la viga no se pandea, se fleja, ¿no? Si se entiende esa diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que para luces más grandes, yo voy a necesitar utilizar un sistema estructural distinto a la flexión en las vigas. Llega un punto en donde la longitud de las vigas ya no puede ser lo suficientemente grande, pues porque las deflexiones en la viga se hacen demasiado grandes y ya pierde su funcionalidad, ¿no? Entonces, por allá en hormigón pretensado con Fernando, ustedes ven lo que se llama el puente, o revisan lo que es, seguro les comenta lo que es el puente sobre el río Chichi, pues ¿verdad? Entonces, ese sistema estructural, ¿cómo es? La anterior clase averiguamos del puente, ¿no? Mide en total como 300 metros, 340 creo que me dijeron, y la luz central era como 170 y dos luces inicial y final de 70 más o menos, pues para que dé ese valor, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de luces que alcanzamos una luz de 170 metros, que es más o menos la luz central. Entonces, ¿cómo está construido ese puente, por cierto? ¿Qué les comentó Fernando? ¿O no hablaron? ¿O no han visto pretensado? Según yo es con vigas pretensadas y también creo que era con dovelas sucesivas. Eso, perfecto, ¿no? Es el tipo de puente de dovelas sucesivas. Entonces vamos a hablar un poco qué es el sistema de dovelas sucesivas. Resulta que las dovelas, aquí yo tengo unas imágenes cortesía de Rentería Ingenieros y Alianza Suba. Este es un puente en Bogotá, ¿no? Que se construía ya hace algunos años, en donde es un puente en dovelas sucesivas. ¿Qué es la dovela? Este elemento, ¿no? Son unos módulos que parecen vigas cajón, ¿estamos de acuerdo? Tiene como la forma de una viga cajón, pero en general las dovelas son de un solo grosor, o sea, es un solo elemento de cajón, ¿no? En donde la forma de construcción es que sucesivamente van agregando dovelas mediante unos puntos o unos cables de preesfuerzo, perdón, de postensionamiento o postensado, que se agregan a el sistema y que se anclan a la dovela principal. Y de aquí en adelante, cuando yo hable de la dovela principal, va a ser la dovela, la primera que está encima del apoyo, que en este caso sería. Entonces, siempre va a haber una dovela principal
y las dovelas sucesivas van a ir creciendo tradicionalmente a ambos lados de lo que sería la dovela principal. ¿Listo? Entonces imagínense la foto tan antigua, esos buses que tenemos por ahí ya del año de la panela, ¿no? Bueno, listo. Entonces, el proceso de construcción tiene unas particularidades que hacen que este tipo de puentes alcanzan luces más grandes, sin embargo, su forma de resistir las cargas ya no es la flexión de la viga. Eso ya no es una viga en general. Es un elemento en donde internamente yo voy a tener unos cables que se postensionan y que sujetan cada una de las dovelas a la parte o al anclaje de la dovela principal internamente. ¿Sí? Entonces los cables ustedes nunca los ven y lo que va a ocurrir es que cada vez que se construye una nueva dovela, pues se hace el proceso de postensionado para lograr la tensión que requiere la dovela para mantenerse en pie. Entonces, por una estática simple, si nosotros pensamos que existe un cable y ese cable tiene una inclinación, fíjense dónde está el punto de fijación, es un solo punto dentro de la dovela principal y se conecta a la parte baja de la dovela que se va creciendo, la dovela sucesiva. Entonces, es fácil entender que si yo tengo la primera dovela y supongamos que por algún motivo el cable de la primera dovela es 45 grados y yo necesito soportar el peso de la dovela y de los vehículos que está dado por una componente vertical que va a ser la misma, ¿sí o no? Que voy a mantener constante. Entonces, yo voy a tener que esta componente vertical y esta componente horizontal en el cable son las mismas, porque el cable está a 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por estática, descomposición de vectores, etc. Entonces, en la siguiente dovela, yo voy a tener un problema. El cable ya no puede estar a 45, va a estar a una distancia o un ángulo mayor, ¿sí? De lo que hace que para mantener esta misma componente de peso vertical, la componente horizontal necesariamente debe ser más grande. ¿Se entiende? Fíjense, solamente con este mismo ejemplo, ¿no? Necesito que esta componente vertical sea más grande y bueno, entonces esta debe crecer. ¿Se entiende? Ay, ya sé por qué es. ¿Por qué se desconecta esta parte? Entonces, ¿cuál es el criterio de diseño? A diferencia de los puentes que son de vigas cajón o de vigas en general, el criterio de diseño de los puentes en dovelas sucesivas ya no es la flexión, sino que es la compresión en la primera dovela. Entonces, ¿por qué yo digo la compresión? Pues resulta que con cada dovela que se incrementa, las dovelas van a estarse comprimiendo entre ellas. ¿Estamos de acuerdo? Y en el momento que se comprimen, el cable necesita o tiene tanta compresión, o se genera tanta compresión en la primera dovela, que hace que ésta pueda fallar, ¿sí? Y se comprima tanto y explote los mismos. Entonces, estos sistemas de dovelas sucesivas necesitan, primero que todo, controlarse la compresión en la primera dovela que está conectada a la del anclaje. ¿Se entiende? No estoy hablando de la dovela principal, sino justo la primera de compresión. Esto va a ser más crítico que todo el problema que se produce por las cargas verticales. Entonces, el primer enemigo de este sistema estructural, y cuando yo les pregunte en el examen cuál es, ¿no?, el criterio de diseño de los puentes en voladizos sucesivos o en dovelas sucesivas, es lo mismo, voladizos o dovelas, pues van a decir que es la compresión, ¿no?, en la primera dovela del sistema. ¿Listo? Entonces, en estos puentes existe una particularidad. Entonces, aquí tenemos el famoso del puente sobre el río Chiche, ¿no? La particularidad es que, debido a su proceso de construcción, lo que va a suceder es que las dovelas van a ir creciendo hacia la izquierda y hacia la derecha de lo que es la dovela principal. Y en esa construcción, todas las dovelas sucesivas van a estar conectadas y van a estar fijas a la dovela principal. Lo que hace que la sección azul que yo he planteado así,
o que he pintado ahí, subrayado, solamente es soportada por la columna azul que está en el lado derecho de la imagen. ¿Se entiende? Entonces, la mitad de la luz, de los 170 metros que tiene el puente sobre el río Chiche en la luz central, la mitad está encargada de soportarla la parte derecha y la otra mitad el lado izquierdo. De hecho, cuando ustedes hablen con Fernando, él va a mencionar algo muy interesante que sucedió sobre la construcción. Esta es una imagen en la cual están uniendo el puente. ¿Se dan cuenta? Justamente está en el centro el punto de unión. Entonces, antes de que esté unido, este puente, hubo un sismo aquí en Quito. Yo no estaba aquí, eso me contaron también, así como ustedes me enteré. Y eso, pues claro, es una estructura que es un voladizo, tremendo voladizo, así vibrando, con trabajadores sobre la estructura, ¿no? Afortunadamente no pasó nada grave, pero entonces cuando estén hablando con él le preguntan, ¿qué pasó con el puente? Y ahí hay que les cuente que él sí es de primera mano, él estuvo ahí, tuvo que ir a ver qué es lo que sucedió, los daños que sucedieron, él conoce bien, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque es fácil para nosotros darnos cuenta que en el momento que el puente está completo, pues es un elemento muy estable, ¿pues verdad? Entonces, prácticamente, pues el puente no se va a ir de un lado ni del otro. Si están bien diseñados, pues las dovelas van a soportar el peso, ¿sí? Y ya, y punto. Pero imagínense que no existiera la conexión. Entonces, la luz izquierda, ¿sí? Digamos, estoy analizando el lado rojo, ¿no? Del lado rojo, si no hay conexión, la luz izquierda es más pequeña que la luz derecha. Entonces, por un simple análisis de pesos propios, sabemos que el puente está con un momento de vuelco horario respecto del lado izquierdo. ¿Sí o no? El voladizo es mucho más grande y está tratando de empujar toda la estructura para el otro lado, ¿no? La columna no ayuda, la columna es así, ¿no? Inclinada, por lo tanto no es que contrarreste ese momento, sino que el peso de la columna también está tratando como de irse, ¿no? Porque está pues desestabilizada al mismo lado. Entonces, esto quiere decir de que todo el contrapeso, y no ocurrió nada en esto, es más que todo porque todo el contrapeso del sistema que está posterior al puente, ¿sí? Tuvo la capacidad, o sea, el estribo de la estructura tuvo la capacidad, primero que todo, necesaria para soportar la carga, ¿sí? Y el momento que se generaba en el sistema, ¿no? Entonces, esto es un llamado de atención para algo que generalmente no se hace, ¿no? Que son las etapas de construcción. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos ya estructuras grandes, estoy hablando de ya edificios de alto, de muchos pisos, ¿no? ¿Qué es muchos pisos? Ya, digamos que muchos pisos tendría a ser, dependiendo del país, digamos, para nosotros, creo que en Colombia el edificio más alto ahorita que lo construyeron era la Torre Bacatá, que tiene como 60 pisos, pero si nos vamos a Estados Unidos, pues eso no es nada, ¿no? Y aquí en Ecuador, no sé, creo que es un edificio en Guayaquil que debe tener unos 30, 40, no sé, más o menos, háganle cuenta. Más de unos 20 pisos, más de unos 15, 20 pisos, eso ya es alto, ¿no? En ese tipo de estructuras, y así, por ejemplo, estructuras como los puentes, es muy importante que usted como diseñador haga lo que son los planos del proceso constructivo, ¿no? Entonces, por allá en la clase de análisis computacional, no sé si de pronto la vieron conmigo, ¿alguno vio conmigo computacional? ¿Están viendo Estoy conmigo? ahorita. Listo. Entonces, en la clase de computacional vamos a ver y les voy a enseñar cómo se puede hacer análisis de procesos constructivos en SAP. Entonces, yo le puedo decir SAP, primero hay esta estructura, después le pongo este peso en el tiempo y después le pongo esta otra parte de la estructura y eso se debe hacer, ¿no? Y más importante, se deben construir, ¿no? Planos en donde aparecen las estructuras provisionales de apoyo. ¿Qué son estructuras provisionales de apoyo? Pues, por ejemplo, esta dovela, ¿sí? Yo necesito hasta construir el puente un apoyo adicional. Fíjense que atrás tengo un apoyo y atrás tengo un apoyo. ¿Por qué? Porque si yo le quito esos apoyos, es una sola columna soportando el momento total, ¿sí? Entonces, eso es supremamente no redundante, ¿sí?
no hay dónde. Si falla la columna, pues se cae toda esa sección de la estructura, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Esto ha ocurrido generalmente y siempre es digamos, un problema en la parte civil, cuando son obras de grandes envergaduras. Por ejemplo, recién hubo bueno, no recién, ya cuando, ¿qué será? Hace unos 5 años, hubo en Cartagena, estaban construyendo un edificio de acero. Ustedes conocen que los edificios de acero, pues si se construyen bien, los edificios que son arriostrados concéntricamente, esos que tienen las diagonales, ¿sí? Esos edificios son diseñados para que solamente los pórticos que son arriostrados soporten la carga lateral. Y el resto se hacen con conexiones que no transmiten momento y solamente son conexiones simples que sirven para carga gravitacional y funcionan. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó con ese edificio? Eso lo sabía el diseñador. Y cuando puso los planos, en ningún momento explicó cómo debía ser el proceso de diseño y no hubo comunicación entre el constructor y el diseñador. Y el constructor le pareció más fácil coger y armar toda la estructura, ¿no? De 15 pisos y al final ponerle las diagonales, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Obviamente, la estructura no tenía capacidad de soportar carga lateral. Y lo que pasó es que el edificio, por viento, que es carga lateral, que es baja, pero carga lateral, empujó la estructura y la tuvieron que demoler después de haber construido 10 pisos, ¿no? Entonces, imagínense ese problema, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, aquí hay que decir una cosa, ¿no? Aunque el constructor sinceramente la cagó, ¿no? Al construir la estructura sin las diagonales, de pronto por desconocimiento, ¿sí? Porque una cosa igual de importante es saber construir y una cosa igual de importante es saber diseñar, ¿no? Un diseñador no siempre puede construir. Yo, en mi caso, yo puedo diseñar, pero no puedo construir. O sea, me va a costar mucho más, ¿no? Entonces, no hubo esa, digamos, esa concordancia entre los dos. Y el diseñador debía explicar cuáles son las etapas de construcción. Hombre, termine un piso, antes de desapuntalar la losa, ponga las diagonales y continúe, ¿no? Y ya, y así se iba arreglando el problema, pero no. Entonces, ese tipo de problemas ocurren y ocurren bastante. Quiero que por favor en su tablet, si es que no tiene, ¿trajiste? Bueno, en su teléfono, no importa, ya todo el mundo tiene internet. Busquen el puente, pongan Puente Acordeón Colombia y vean qué les aparece, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de que este tipo de puente, su criterio de diseño es la compresión en la losa, automáticamente para ustedes debe significar que el puente puede generar pandeo. ¿Listo? Ustedes me van a decir, pero es una losa de hormigón. No importa. ¿Sí? Una losa de hormigón, de acero, de madera. Es más, ustedes con su regla, cuando le ponen carga y jugaban de niños, le producían pandeo a la regla. Entonces, ¿ya lo encontraron? ¿Listo? ¿Ven cómo se hizo la losa? Es otro tipo de puente, lo vamos a ver más adelante, pero lo mismo puede ocurrir en este tipo de estructura. ¿Listo? Entonces, no se olviden, es súper importante controlar el fenómeno de la compresión, porque puede ocurrir o pandeo en los elementos de la losa, o puede ocurrir aplastamiento y se aplasta, ¿no? Entonces, ¿entendido esta parte de las dovelas sucesivas? Genial. Siguiente puente, puentes compuestos. ¿Qué conocemos como puentes compuestos? Entonces ya vimos que los puentes de hormigón, los reforzados, ya vimos también los pretensados y los posttensados, ¿no? En general posttensados, ¿no? Ahora vamos a ver los que serían los puentes compuestos. Entonces, cuando hablamos de los puentes compuestos, estamos hablando de aquellos puentes en los cuales yo voy a tener dos materiales trabajando simultáneamente. Entonces, aquí es importante recordar algo que ustedes aprendieron por allá en mecánica de materiales. Primero, por allá en la mente se les debe venir el famoso sección transformada, el método de la sección transformada. ¿Recuerdan? Por cierto, comentario y paréntesis.
Recuerden lo que vieron en hormigón. No se olviden recoger su cuadernito de hormigón 1 y los que están viendo hormigón 2 o los que ya vieron, repasar específicamente la parte del diseño de columnas. ¿Listo? Ese método de la sección transformada, por favor, recuérdenlo, porque lo vamos a utilizar cuando lleguemos a la parte ya de diseño. Entonces, vayan revisando esos temas. ¿Listo? Entonces, en este tipo de sistemas, lo principal es que yo voy a tener dos materiales que para civil, o la ingeniería civil, en los últimos, no sé cuántos años, los materiales que más se llevan bien, pues va a ser el acero y el hormigón, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo importante? Cuando yo hablo de secciones compuestas, lo importante es que yo tengo dos materiales que van a trabajar como uno, ¿sí? ¿Y cómo se logra eso? Haciendo que las deformaciones en los interfaces en las cuales los dos materiales están unidos sean iguales, las deformaciones unitarias me estoy refiriendo. ¿Listo? Entonces recordarán por allá en su clase de hormigón algo que nosotros siempre les decíamos que era la famosa secciones planas permanecen planas y que el acero, tanto como el acero y el hormigón, tenían una deformación que era igual en el sistema. ¿Listo? Entonces, esto se logra dentro del hormigón debido a que las varillas de acero tienen unas corrugaciones que hacen que cuando ellas se deformen, se lleven el pedazo que está unido a ellas de hormigón. En puentes vamos a necesitar eso mismo. ¿Listo? Entonces, lo típico es que yo aproveche lo mejor de los dos elementos para soportar cargas. En este caso, vamos a volver a los puentes de vigas, cuyo criterio de diseño va a ser la flexión. Y nosotros recordaremos que en la flexión, lo que tenemos es una zona que se tensiona, ¿sí? Y una zona que se comprime. El problema del acero, cuando nosotros estamos hablando del comportamiento a flexión, es que es costoso. Ustedes pueden hacer un puente solo de acero, con la losa y las vigas de acero, sí, pero imagínense hacer una losa de acero, ¿no? Es un montón de trabajo y de dinero, ¿no? Carlos, el puente viejo del Chiche no es solo de acero. Sí, ¿no? Son láminas de acero, pero es una armadura. Estoy hablando de Ya. un puente de vigas, en este caso, un puente de vigas con una losa de acero. Un puente de vigas con losa de acero. Ya. El otro es una armadura, ¿no? A ver, ¿en qué estaba? Entonces es costoso. Entonces, voy a aprovechar las ventajas de los dos materiales. Uno, que el acero soporta muy bien la parte de tensión. Y dos, que el hormigón es barato y soporta muy bien lo que es la compresión. Y además, que debido a la rigidez que necesito para que el puente no esté vibrando cuando yo pase, pues me garantiza también un nivel de confort, porque ustedes llamaban con el GUS, tenían una palabra para esas vibraciones, que era el nivel de rugosidad, ¿de acuerdo? ¿Listo? El nivel de rugosidad o factor de rugosidad, ya no me acuerdo bien, esa parte ya me enseñaron hace muchos años, ¿no? Bueno, entonces, este tipo de puentes tradicionalmente va a ser la losa siempre de hormigón. En general en puentes las losas son de hormigón, a menos que sean puentes muy pequeños en donde se ponen láminas de acero, ¿no? En general ese tipo de sistemas produce muchos sonidos. Usted entra a circular y ¡prá! Suena como si estuvieran cayendo relámpagos y esa vaina empieza a vibrar, pues porque la lámina de acero, aunque no se vaya a romper, pues se forma, ¿no? Para puentes de grandes luces, que es lo que nos interesa, pues no son, y grandes anchos, ¿no? Prácticamente la losa siempre es de hormigón. Va a haber diferentes tipos de losa, ya vamos a hablar un poquito más adelante, y las vigas van a tener que ser de acero, principalmente vigas de gran peralte. Eso que hablaron con Pablito cuando estaban viendo el diseño en acero, de las famosas vigas de gran peralte, en donde el problema es que se pandea localmente, ¿qué? En las vigas de El gran alma. peralte. El alma, perfecto, ¿no? Ese es principalmente el problema. Este Fabián está en todas, hombre. Bien, Fabián, ¿no? Sí. Sí, está bien. Bien, entonces, el alma, ¿listo? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Quiero que se imaginen lo siguiente. Resulta que ustedes
parte ya no lo vimos o tengo un déjà vu? ¿No? ¿Estamos seguros? Ya, tengo un déjà vu de haber estado aquí sentado con ustedes hablando justamente lo que iba a hacer. Bueno, puede ser que no. Quiero que se imaginen lo siguiente. Resulta, sí, yo ya dije esto, que tengo dos tablas unidas, ¿no? ¿No? Ok, entonces voy a hacer como que es un déjà vu un poco extraño porque esa va a quedar grabado, ¿no? Resulta que tengo dos tablas. Supónganse que ustedes están tratando de pasar de un punto A a un punto B con una carreta de material. ¿Ya han tenido la experiencia de jugar a la carreta y no llevando un compañero sino material? ¿Ah? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? María Emilia. ¿Ah? En el lab. En el lab. Listo. Cansado, ¿no? Es un trabajo duro, ¿no? Bueno. Y les pagan poco. Ya no. Listo. Supónganse que en obra lo más típico es que yo tenga que pasar de un punto A a un punto B y los obreros pues trabajan con lo que se llaman los tablones. Un tablón, yo dije algo de tablones, ¿seguro no lo dije aquí? ¿Ah? Este ejemplo ya les dije, sí. Y los clavos, perfecto. Entonces, en estos puentes, entonces ya saben, ya les hice también el ejemplo del cuaderno. Ya, ¿sí ven que sí? Ustedes se olvidan, yo sí sabía que algo. Entonces, ¿aquí qué voy a necesitar? Los conectores de corte, ¿no? Esos conectores de cortante son supremamente importantes para que el elemento se vuelva compuesto y que trabaje como uno solo. Si no existe la sección compuesta, lo que va a pasar es que esto se va a deslizar. ¿Estamos de acuerdo? Y no funciona como un solo elemento. Ahora, ¿qué otro tipo de secciones en acero yo tengo? Las vigas de cajón en acero. Entonces, voy a tener una losa de hormigón con una viga cajón de acero, en donde la viga cajón se hace internamente, se hace externamente en un taller. ¿Listo? Este tipo de sistemas tienen una ventaja y una desventaja. El primero, la ventaja, lo bueno como siempre, es que yo los puedo construir bastante rápido. Como yo los fabrico en taller, lo único que hago es construir las columnas, pues en el sitio de la obra, y pues izar la caja directamente en el sistema, ¿no? Supremamente rápido, supremamente fácil, ¿no? En el montaje. Déjenme ver ahorita que pienso eso. Yo creo que tengo aquí una fotico. Mientras hablo, la voy a abrir. ¿Listo? Pero una pregunta, ¿cómo son los conectores de cortante? Y eso igual, o sea, ¿se diseñan o ya venden, digamos, por... Se diseña la distancia, pero los elementos se llaman struts. Entonces ya te los venden, ya vienen, ¿no? La distancia a los que se los pone se diseña. ¿Listo? Dame un segundo. Pero Juan Carlos, o sea, esas cosas que dices, se le suelda a la viga Sí, y a la después viga. o sea, se le pone el hormigón encima ya con eso adentro. Se le pone al hormigón encima, se le funde la losa encima. Ajá, Ujú. ya. Ya me pasé, por aquí tenía una fotografía de eso. Eso. ¿Listo? Creo que eso no están viendo allá en el. De pronto alguien tiene un cargador de Asus, que me he olvidado el mío por hoy. Sí, yo creo que sí me va a servir. A ver, es de conexión chiquita. Ay, muy chiquito. Uno más grueso. ¿Lo trajeron? Yo no sé por qué no lo traje, literal. Lo tenía en la mano. Y bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos por aquí, ¿no?
¿Ve? Listo. ¿Se ve? ¿Y ahora qué pasó? ¿Se mira? Ya. ¿Ustedes sí lo ven? Esto creo que no lo puede ver. Denme un segundo. Entonces, toda esa estructura que ustedes ven ahí y que en casa de pronto no han podido ver. ¿Me escuchan, chicos, en casa? Sí, Juan Carlos. Ah, hace muy- Toda esa estructura que ustedes ven ahí, literal fue construida en taller y lo único que hacen es que la colocan. ¿Listo? Súper importante. Fíjense que prácticamente está todo el sistema. Ay, claro, se desconectó por esto. Sí. Ah, denme 2 segundos. ¿Cómo se llama? iPad. ¿Cómo es que es? Epson iProject. Sí, gracias. Denme un segundo, chicos, en casa, por favor. Ya no necesito el computador. Qué bueno. Qué vaina. A ver. Ah, iPad, Epson. Epson iProjection, ¿será? ¿Sí? Aisley Project Image Wireless. Esto está en japonés. No, ¿es en serio? No. Ok. ¿A ustedes también les sale en japonés esta vaina? No frieguen. Ah, había un código QR, ¿no? ¿Será ese? Sí, creo que sí. Pero antes el que no se hace. Dice LAN. No sé qué. O sea, sí se proyecta, pero no sé qué se proyecta. La pitch está en japonés. Qué miércoles. Ah, es cierto. Traductor de... A ver, ¿será que hago así? No. ¿Será esto? Esto va a estar difícil. ¿Será este? Ok. ¿Aló en casa todavía están por ahí? Sí, aquí estamos. O sea, ya me descargué la iProjection, no sé qué cosa. ¿Cómo le puedo cambiar el idioma? El problema es el idioma. Bueno, voy a intentar. ¿El idioma de la aplicación? Sí, está en japonés.
A ver, IP address. Veamos. Y ese, a ver, tradúceme. ¿Te puedes hacer acá, María Emilia? Con tu aplicación. Ahí, ¿qué ponemos? 172. 021. 021, 203, 145. Sí, ahí dice. Ya, ¿y ahí qué pasa? Es que si le pongo creo que se te cuenta aquí. ¿Será este? No sé por qué. A ver, pruébale tú, a ver qué A ver. pasa. Voy a salirme de aquí, veamos cómo haces para proyectarlo. 021. No, punto. Tienes que ponerle punto. 021, 203, 45. Ah, 145. Ya, ¿y ahí qué haces? Me imagino que sea que- A ver, y métete aquí. Historia, conexión. A ver, este. Ya, ahí estás proyectando. Multidevice, cámara, documentos, fotos, web remoto. Oh, ya, o sea, no puedes. Creo que multi-device fotos, cámara, web page, no es todo. You can control múltiples computadores. You can predicción, posición. Ok, a ver qué pasa. ¿Qué pasa si yo le doy así? Predicción, María ahí pasa. A ver, ¿qué pasa si hago esto? Puede ser que conecte, pero no sé qué- ¿Será que si yo hago aquí? No, tampoco. Ni idea. Se Bueno. supone que debe estar. No sé cómo se puede programar. Así que lo que vamos a hacer es... No, van a ver ahí. Háganse acá más cerquita. A ver. Conéctense a Zoom. Bien. O se conectan a Zoom. Mejor. Ay, Dios. Volviendo en casa. ¿Están por ahí? Sí, Sí, Juan aquí Carlos. estamos. Ok, bueno, chicos. Entonces, hubo aquí un problema en el aula. Entonces, sus compañeros se van a conectar a Zoom. Es una buena alternativa, no se me hubiera ocurrido. Mientras ocurre o pasa toda la desgracia. Voy a volver a proyectar. Juan Carlos, ¿y desde la próxima semana ya es presencial completamente o qué? Lo más seguro es que tal vez, quién sabe, la verdad no estoy. No, eso no lo sé yo y no me han dado información. Entonces, me imagino que hoy es jueves. Hoy jueves seguramente ya nos han de decir algo. Si no, la última vez fue el domingo. Nos avisaron a todos. Ajá, el domingo de noche creo que nos avisaron. Entonces, bueno, espero que no sea el domingo de noche, pero la verdad puede ser, ¿no? Listo, entonces, ¿saben que no me molesta esto? Tampoco no podríamos hacerlo así también. ¿Qué sucede? Ya vimos la ventaja. La ventaja, yo puedo construir toda la estructura y coger y ponerla en los apoyos. Tiene una desventaja. Fíjense en las láminas de acero de esa viga cajón. O sea, respecto a una viga normal, ¿no? Fíjense en lo que era la dovela sucesiva por dentro. El espesor del hormigón, ¿no? Supremamente grande. Ay, este hombre, ¿qué será que no? Ya, en función o en relación a la dovela sucesiva, el elemento de
El elemento de acero es supremamente mucho más delgado. ¿Estamos? ¿Qué pasa con un elemento de acero delgado? Automáticamente en la mente les debe venir la palabra a ¿qué? Esbeltez, y asociado a eso, la siguiente palabra que es pandeo local. Ese es el problema. Entonces, de ahí, si ustedes se fijan aquí en la parte superior, hay una viga que impide pues que la losa se junte y que me sirve como apoyo de la losa superior, o que las paredes se junten y que me sirven de apoyo. Y tengo unos elementos así como unas diagonales que lo que ayudan es a disminuir la longitud no arriostrada del elemento de acero. Punto. Arriostramiento. Necesito un montón de arriostramientos internos. ¿Ya? Ahora, fíjense aquí en la losita. Esas son las losas que se van a poner encima de la estructura. Son losas de perforación parcial, de profundidad parcial. Ya vamos a ver cuando veamos la parte de las losas, pero estas losas de perforación parcial son elementos que sirven para apoyarse directamente, y estos elementos que ustedes tienen ahí, una vez que se apoyan, ese espesor no es el espesor total de la losa, sino es una parte. Y una vez que ya quedan ubicados, que se puede hacer súper rápido, ¿no? Entonces yo ya tengo prearmada la losa. Lo único que hago es unir y uniformizar todo con una pequeña capa de hormigón. Bueno, pequeña, pues estoy hablando del espesor del alto de este elemento que ahí se mira, ¿no? Esos van a ayudarme a transmitir cortante y hacen que la losa funcione como un solo elemento. Pero ya tengo dos cosas que armé rápido. Toda la viga, y también armé la losa supremamente violenta. ¿Listo? Esas son las ventajas del acero. El problema, pues, es tener la maquinaria para construir semejante estructura. Imagínense hacer todo un puente en obra. ¿Dónde guardo eso? Debo tener un taller gigante también para armar toda esa estructura, etc. ¿Listo? Los convencionales, pues, que son el puente antiguo, por ejemplo, sobre el río Chiche, que son estructuras de acero, en donde las estructuras de acero en tipo celosía, pues van a ser aquellas estructuras convencionales que internamente o al inicio se construyeron como una solución bastante práctica a lo que son las necesidades en puentes, ¿no? Resulta que por allá, cuando la palabra de ingeniería, el ingeniero civil o la carrera de ingeniería civil nació con el ejército. ¿Sí sabían eso, no? Y el ejército, las primeras estructuras que construyeron, pues era la necesidad de pasar tropas de un lado a otro, o sea, los puentes. Existen un montón de puentes. Los ingenieros del ejército tienen unos carros que tienden un puente hidráulicamente como, creo que en mediodía tienen un puente y lo construyen, una cosa así. Son unas cosas bien interesantes, ¿no? Entonces, de ahí sale toda la parte de la edificación. Entonces, estos puentes, y de aquí, por ejemplo, la vía Altena tiene un montón de puentes que son muy similares, que pues son los que inicialmente se construyeron pues para hacer toda la construcción. Ya sabemos cosas importantes, pues los puentes en acero vienen en diferentes formas, tamaños y prácticamente configuraciones. Los Warren, los Pratt, los K, ¿no? Los Pratt modificados, etcétera. Y ahí sabemos que cada uno de ellos obedece a una forma diferente de cómo funcionan internamente. Entonces, en función de cómo yo coloco las diagonales pueden estar en tensión o en compresión, y eso hace que cuando yo tenga elementos de acero, pues sea, ¿no? Entonces, quiero que se fijen en este puente. ¿Qué tipo o qué tipología es? ¿Qué nombre es? Realmente no tiene un nombre, o sea, no es ninguna que nosotros hayamos visto antes. ¿Pero a qué se parece? ¿A un puente? Parecido al Golden Gate, ¿no es verdad? A esa tipología estructural. Resulta que el Golden Gate es un puente que funciona con cables. ¿Qué comparten los cables y las celosías? Pues de que son elementos que solamente soportan tensión, ¿sí? Tensión. En los elementos de celosías también soportan compresión, pero bueno, para los elementos que tengan que soportar solo tensión, pues un cable o un elemento de celosía, pues es lo mismo, ¿no? No hay momento, no hay constante, no se transfiere. Nada de ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, este puente es interesante porque se aprovecha
funcionamiento de los elementos que van a estar en tensión con elementos de acero que no son cables, ¿no? Tiene un problema, pues es más difícil. Imaginen darle la forma del cable, de ese arco, semiarco, en elementos de acero, pues es bastante más complejo que coger y tender un cable y punto, ¿no? El cable automáticamente toma la forma que requiere, etcétera. Eso lo vamos a ver ahorita en el laboratorio. ¿Listo? Siguientes puentes, puentes en arco. Entonces, para la parte de los puentes en arco, es importante identificar que los puentes en arco fueron, pues, de las primeras construcciones que se hicieron, ¿no? Para puentes. Y es más, los romanos, ahí existe el famoso arco romano, ¿no? Y los que han tenido la oportunidad, yo no, de ir al acueducto que está en el acueducto romano, que todavía subsiste, ¿no? Y que pasa una ciudad, no me acuerdo qué ciudad es, ustedes me dirán, en donde prácticamente lograron comunicar, trajeron agua desde la Conchinchina hasta Roma, mediante una serie de estructuras que estaban hechas en arco, ¿no? Entonces el arco es una estructura que soporta cargas muy bien en compresión, ¿no? De hecho, hablando desde el punto de vista estructural, cuando yo tengo esta estructura, bueno, de pronto lo vamos a ver mejor en los puentes más grandes. Cuando yo tengo un arco, así, y le pongo cargas verticales, el arco funciona en compresión. Pero si yo hago un arco así, y le pongo las mismas cargas verticales, el arco funciona en tensión. Netamente en tensión. ¿Se entiende eso? Interesante, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros aprovechamos en los puentes colgantes. El arco es al revés y el cable funciona en tensión y pongo cables. Entonces, pum, solucionado el problema, ¿no? Interesante ese tipo de cosas. Bueno, entonces, por cierto, estoy con el video prendido porque si no me van a ver la pierna todo el video, ¿no? No, afortunadamente, ¿no? Continúen. El arco tiene esa ventaja. Primero, fíjense esa foto, ese arco, cómo se ve de lindo, ¿no? El espejo de agua juega con todo lo que es el peñasco y genera un medio ojo, como un ojo, una media luna bastante chévere, ¿no? Toda la parte estética que ustedes leyeron en el documento, ¿no? Que es súper, súper importante. Además, fíjense en esta parte, otra cosa muy importante va a ser lo que es el funcionamiento como tal del arco. El arco tiene un problema nada más, y es que para poder desarrollar el arco y salvar grandes luces, yo necesito un arco muy grande. Aquí no está el arco completo. Si yo quisiera completar el círculo, ¿estamos de acuerdo? Que esa vaina hubiera sido tranquilamente el doble de alto, ¿no? Ese es el problema. Si yo cojo y completo, digamos que yo hago un arco completamente de la mitad de la circunferencia, la distribución de cargas es tan perfecta que cuando llega a la cimentación es una carga totalmente vertical, ¿no? Por la forma como viaja la carga. En este caso, pues obviamente, ese arco va a generar una carga vertical, pero también va a tener una fuerte componente horizontal. Se nota, obviamente, por el sistema, ¿no? Que es, pues, encargada de recibir lo que es el estribo, ¿no? Existen arcos que están soportando como este, todo el arco soporta la estructura, ¿sí? O también van a existir arcos como el que vamos a ver nosotros en el laboratorio, en donde el arco soporta por debajo o por encima todo lo que es la estructura. Ya lo vamos a ver en el laboratorio. ¿Listo? Ahora sí vamos a hablar de puentes de grandes luces. Resulta que cuando hablamos de puentes de grandes luces, estamos hablando de puentes ya el papá y la mamá de los puentes, ¿no? El papá el más largo y la mamá el que le sigue. ¿Listo? En importancia. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a diferenciar muy bien lo que es distancia, la longitud del puente, que ya lo hablamos en la anterior clase, ¿es verdad? ¿Quién me recuerda que era la longitud del puente? De estribo a estribo. Perfecto. Fabián está... Juan Carlos, no estás proyectando nada ahorita. No sé si. Sí, no estoy proyectando nada ya. ahorita. ¿Sí? Lo estoy abriendo aquí en el iPad porque lo tenía en el portátil. ¿Listo? Entonces,
la longitud del puente y lo que es la luz, ¿no? Entonces, esa parte es supremamente importante porque son dos cosas distintas y ya creo que dejamos bien establecido de que un puente puede tener una luz de 3 kilómetros, pero puedo hacer, perdón, una longitud de 3 kilómetros, pero puedo hacer luces de 20 metros, como el que averiguamos que era el puente de Bahía, ¿no? El puente de Bahía, me dijeron en la anterior clase que tenía no sé cuántos, 1 kilómetro y punta, creo que era, pero eran las luces de 20 metros, ¿no? O puedo tener luces de 1,5 kilómetros, que eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces vamos a mirar esa parte aquí en la siguiente presentación. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, ahí sí se ve. Listo. Entonces, vamos a arrancar con los puentes atirantados. ¿Listo? Entonces, los atirantados son estructuras en las cuales, yo voy a tener, ya les voy a mostrar el puente atirantado, en las cuales se van a diferenciar un poco, pero prácticamente es el mismo comportamiento de los sistemas en novela sucesiva. Entonces, les voy a mostrar unas fotos y les voy a decir, bueno, les voy a mostrar una nueva foto. Y lo que quiero que hagan en casa y aquí en clase es que me digan o que vean la foto y se fijen qué es lo primero que les llama la atención en la foto, en la fotografía. ¿Qué elemento del puente es lo que les llama la atención? ¿Listo? Entonces, los puentes atirantados van a compartir el mismo criterio de diseño que los puentes en novelas sucesivas. ¿Sí? ¿Qué era el criterio de diseño de los puentes en novelas sucesivas? Ay, se cerró esto. Lo acabé de decir. Compresión. La compresión en la primera novela. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles la foto y me avisan. Juan Carlos, y eso de la compresión en la primera dovela sería en las fibras inferiores, ¿verdad? No, O en no, todas. no. Toda la novela está comprimida entre sí. ¿Listo? Ah, ya, listo. Toda la novela se comprime. Es más grave en las fibras inferiores porque ahí por ahí pasa el cable, pero en general todo el sistema está compreso. Listo, primera foto. ¿Qué fue lo primero que viste, María Emilia? ¿Cómo? Ay, bueno. Ok, ahora sí. Ah, no. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? Que todos los cables llegan al mismo punto claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que viste primero? ¿Los cables? ¿Los cables, María Emilia? Como que las columnas que están por encima de la losana. ¿Los pilas? ¿Qué? ¿Las pilas también? Ajá, Fabián. Ajá, las pilas y los cables. Las pilas y los cables. ¿Alguien vio la superestructura? ¿Alguien vio la superestructura? Nadie, ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces, hemos gastado una clase y media hablando de todos los tipos de superestructura y lo que uno ve son las pilas. Entonces, quiero que se fijen de aquí en adelante también en qué es lo primero que ven, ¿sí? Y más que todo, en cómo va el ingeniero que hizo el diseño modificando la estructura. Bueno, entonces vamos a definir qué es un puente
atirantado. Un puente atirantado es una estructura en la cual la sección, un pedazo de la sección de la superestructura está unida a un cable en la cual el cable está conectado a una pila que sobresale por encima de la superestructura, ¿sí? Y que recibe la fuerza del cable. Entonces, si me entendieron la explicación de prácticamente de lo que eran las dovelas sucesivas y del ángulo de inclinación y de la tensión, etcétera, 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 saben que en este tipo de estructuras yo puedo lograr luces más grandes de una. ¿Por qué? Porque pues cuando yo tengo una dovela sucesiva, el cable va a tener solamente la máxima inclinación que va a ser el peralte de la dovela. ¿Sí o no? Y entonces, para soportar una misma carga, pues el peralte de la dovela es tan pequeño que debe ser una inclinación bien grande. Si yo tengo una pila gigante, ¿no? Primero que todo yo puedo poner ya el cable, el mamacable, ¿no? Y resulta que los ángulos también van a bajar muchísimo y cuando yo empiece a lograr la misma inclinación que en la dovela sucesiva, pues ya el cable va a estar por allá a medio kilómetro, ¿sí o no? Entonces, yo voy a ganar eso, pero el funcionamiento es lo mismo. Al final, la dovela que está más lejos de la pila, o esa sección, estos ya no son dovelas, ¿no? Esa sección de, de losa que está más lejos, pues va a estar con una compresión más grande o un vector horizontal de tensión horizontal más grande y eso se va a ir sumando de sección en sección en sección hasta llegar a la primera que se conecta a la pila, ¿no? El puente acordeón que les hice ver, ese puente tiene ese problema, es un puente atirantado, ¿no? Ese es un puente atirantado y en este caso, como no hay dovelas, la sección de losa es una losa. Entonces es un elemento esbelto que se pandea por su sección más con menos inercia o menos radio de giro, que es pues la sección como se pandeó ahí, ¿no? ¿Listo? Y se hace acordeón. ¿Se entendió por qué falló ese puente? Ahora, en este punto también ustedes deben entender que un fenómeno similar ocurre en la pila. Esa pila está sometida aquí. La pila donde se reciben todos los cables. Atención. ¿Sí? Miren la distribución de los cables. ¿Cuál era la pregunta, Juan Carlos? En la pila central, a donde llegan todos los cables, ¿a qué esfuerzo principal está sometido? Flexión. Flexión. Realmente no, a flexión. Tensión. O sea, a ver, estoy hablando de este elemento, ¿no? Por encima, el que está por encima de la calzada. Compresión. Compresión, ¿no? Hagan de cuenta, o sea, está un cable jalando, ¿no? Fuera flexión si solamente estuviera la pila de un solo lado, ¿estamos de acuerdo? Pero como hay un cable de un lado y simétricamente hay otro que tiene una porción igual, entonces genera un momento que se contrarresta. Esa es la idea, o de hecho esa es la idea de que sean simétricos, ¿sí? Fuera verdad si es que existieran cables de diferente número de cables de un lado del otro o con secciones más grandes, ¿sí? Pero en general estos puentes se usan simétricos. Entonces, un elemento de pila, fíjense esa pila. ¿Qué creen que puede ocurrirle a esa pila por ese fenómeno que estamos hablando ahí? Compresión, ya les ayudo. Puede fallar por aplastamiento.
Ya, ok. Entonces, en este puente existen solo 3 luces. O sea, en casi 4 kilómetros hay 3 luces. La luz central tiene 2 kilómetros de largo, ¿no? Eso es un nivel ya elevado de construcción. Entonces, en este momento, los puentes que son colgantes son la estructura que necesitamos ya para lograr ese nivel de luces. El puente del Golden Gate tiene una luz central como de 1 kilómetro más o menos, ¿no? 2 kilómetros, imagínense. Con los puentes atirantados, prácticamente los puentes atirantados podemos lograr luces de hasta 800 metros, ¿no? Y bueno, cuando necesito unas luces mucho mayores, pues ya necesito irme a otro sistema. ¿Listo? Entonces, creo que tienen clase ahorita, después de esto. ¿Sí? ¿En dónde? ¿En la calle? Entonces, los que puedan, vamos a ir al laboratorio. Rápidamente, faltan 10 minutos. Yo creo que nos demoramos 10 minutos en ir y volver. Y vamos a ir a mirar o completar rápidamente, hablar un poco acerca de esto. ¿Listo? Entonces, con los que están en casa, que tengan un excelente resto de día y nos vemos la próxima clase. Chao. Listo, Juan Gracias, Carlos. Juan Muchas Carlos. gracias. Chao. Gracias, Juan Carlos.